Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a My Economy, el espacio cripto de Radio Intereconomía. Hoy tenemos análisis al principio del programa, análisis macro, también un poco de cripto, con Pablo Gil, trader profesional de IG, también Jesús Pérez, advisor de un fondo cripto en Luxemburgo, también fundador de Cripto Plaza, ya le conocéis de aquí de todos los martes. Vamos a hablar del momento en el que nos hallamos, en el, pues también al final en cuestiones macro. Hablaremos de tipos, hablaremos de política monetaria, también del mercado cripto, indicadores macroeconómicos que siempre sobrevuelan por encima del dinero y noticias geopolíticas también que tienen en vilo al mercado. Ahora lo comentaremos todo. En la segunda parte nos acompaña Silvia Mogas, es experta en marketing digital, centrada en Web3, también en el paso de Web2 a Web3, hablaremos mucho de eso, del marketing de comunicación en el ecosistema cripto y justamente siendo un sector, el cripto, todavía de nicho, podríamos decir, que no tiene además la mejor de las imágenes para todo el mundo, para la gente externa a este sector. Entonces es interesante tratar este tema y ver las posibilidades y tendencias que hay. Vamos a ver las pantallas directamente, 2 y 9 de la tarde, 1 y 9 en las Islas Canarias. Vamos a echar un vistazo, que ya os digo que impera el rojo. Tenemos el mercado que se ha dado la vuelta. Vamos a calmarnos lo primero, se ha dado la vuelta un poco, pero ahora preguntaremos, de hecho, a nuestros primeros invitados por este tema. Desde la aprobación de los ETFs al contado de Bitcoin, estamos hablando del 10 de enero, se ha dado completamente la vuelta al mercado. Bitcoin, bueno, mira, si vemos el mapa de color, gana el rojo por goleada, el verde ni se ve, el índice de miedo y codicia se ha movido desde la codicia hasta neutral, ahora mismo 49 marca. Interesante también destacar la dominancia de Bitcoin, que ha caído un 2% o casi un 2% en este último mes. En cuanto al precio, Bitcoin ha caído hoy por debajo de los 40.000, un posible soporte para algunos, de hecho ha caído hasta el entorno de los 38.000. La capitalización de mercado de Bitcoin llegó a 950.000 millones de dólares, recordemos el 11 de enero, hace 10 días o un poco más, era el día siguiente a esa aprobación de los ETF, ahora están 750.000, 760.000. Ha caído más de un 20% la capitalización de mercado de Bitcoin en estos 12 días. En cuanto a Ethereum, ha corregido todas sus ganancias del último mes, ha vuelto a su precio previo a la aprobación de los ETFs spot de Bitcoin y su capitalización es incluso inferior a la de hace un mes. Así que vamos a verlo ahora en profundidad. La capitalización del mercado global, cripto, 1,5 trillón de dólares, ha caído un 5% en estas últimas 24 horas. Tenemos a Bitcoin en 38.932 dólares, cayendo más de un 5% en la jornada, cayendo casi un 10% en los últimos 7 días. Más aún se deja Ethereum en los últimos 7 días, 13% de corrección, 2.214 dólares. Ahora mismo con un market cap, con una capitalización de mercado Ethereum de 266.000 millones. Ha caído desde los más de 300 que ha llegado en estos últimos días. 2.214 dólares. Ethereum se deja hoy más de un 7%. Tenemos a BNB, el utility de Binance, por debajo de los 230 dólares, 295, corrigiendo un 6% en el día de hoy y también en los últimos 7 días se deja un 7%. Solana sigue fuerte a pesar de las correcciones, se deja en los últimos 7 días, lleva una corrección acumulada de un 17,5%. Estamos hablando de cifras en negativo y muy grandes. Tal vez buenas noticias para los que quieran entrar ahora, ¿no? Un 11% de corrección en la última jornada. XRP, 50 centavos de dólar, corrigiendo un 5,5% en el día de hoy, casi un 13% en los últimos 7 días. Cardano, más de un 15% y medio de corrección, 45 centavos de dólar, pierde un 8% en el día de hoy también. Dogecoin se deja también un 8%, 0,077 dólares, y se deja un 6% en los últimos 7 días.
Avalanche, $27.99, corrección de un 10, casi de un 11% hoy y de un 22,5% de corrección. Avalanche, blockchain de blockchains, 22% de corrección en los últimos 7 días. Seguimos con Tron, 10 centavos. Este sí que las correcciones son mucho más leves en el caso de Tron y de hecho mantiene el precio de los 10 centavos desde hace bastante tiempo. Chainlink, Real World Assets, ha vuelto a la 12ª posición por encima de Polkadot, ha superado a Polkadot en market cap en el día de hoy, porque ayer estaban dados la vuelta. Chainlink, $13.85, corrige un 10% en el día de hoy y un 8% en los últimos 7 días. Y terminamos con Polkadot, $6.08, corrigiendo un 8,5% en el día de hoy, corrigiendo casi un 20% en los últimos 7 días. Ahora vamos a ver las razones con nuestros invitados. Vamos con el análisis. Análisis on-chain. 2:14 de la tarde, 1:14 en las Islas Canarias. Estamos con Pablo Gil de IG, lo tenemos ahí conectado en YouTube, ahora le veremos, y aquí en persona con Jesús Pérez, advisor de Fondo Cripto Luxemburgo, también fundador de Criptoplaza. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Pablo, ¿te tenemos por ahí? Yo sí os veo. Ahora... Ah, sí, nosotros ya te escuchamos. Que tengo aquí bajo... Tengo muy bajo esto puesto para no quedarme sordo, a ver si no me pasa como el resto de mis compañeros aquí en la radio, que hay mucho problema auditivo. Comentarios un poco hoy para ver un poco el mercado cripto, también más allá del mercado cripto, un poco cuestiones macro. Comienzo contigo porque te tengo aquí en persona. ¿A qué se deben, en tu parecer, estas grandes correcciones que estamos viendo estos días en el mercado cripto? Bueno, siempre se le pueden dar explicaciones a todo y evidentemente hay motivos donde realmente hay momentos donde hay mucha demanda de un activo y de otro. Fíjate que yo creo que evidentemente se ha anticipado mucho, se ha descontado mucho lo que han sido la narrativa del ETF de Bitcoin, y yo creo que es algo que va a tener impacto. Desde luego yo creo que esa aprobación, desde luego era algo como si dijéramos que se esperaba mucho desde hace mucho tiempo, y desde luego es una noticia a largo plazo positiva para el... En el corto plazo yo creo que al final toda esa demanda un poco de anticipar ese fenómeno creo que ha desaparecido. Hay que también decir que había mucho Bitcoin en concreto en GBTC, en Grayscale, que estaba atrapado. No hay que olvidar que hay un montón de gente con un montón de descuentos sobre el NAP, y está habiendo un montón de flujo realmente en ese en concreto a otros ETFs, y también en concreto para redimir, porque no hay que olvidar que lo que permite ahora este producto ya es redimir. Entonces, bueno, yo creo que eso desde luego ha permitido esa oportunidad, y yo creo que, bueno, estamos viendo la volatilidad tradicional de un mercado que tiene ya volatilidad y que ya tiene una subida muy importante. Yo creo que a largo plazo, creo que los fundamentales siguen siendo los mismos. Bueno, creo que puede haber correcciones porque es muy complicado verla, que no las haya, pero vamos, yo creo que en general creo que veremos cómo evolucionan los ETFs. Yo creo que es importante verlo, pero yo creo que lo importante es tener, por eso creo que es interesante entender un poquito el entorno macro, el entorno de ventajas competitivas, y por eso hablábamos con Pablo, porque realmente lo importante es ver la foto un poco de este activo a largo plazo, o de este mercado a largo plazo. Bueno, Pablo Gil, bienvenido al programa, es la primera vez que estás aquí. Muchísimas gracias por venir con nosotros. Cuéntanos un poquito, ¿cómo estás viendo sentimiento de mercado ahora mismo, tanto macro como cripto en este caso? Bueno, yo creo que los movimientos a corto plazo, salvo que estés muy metido en temas de trading, y si estás metido en temas de trading, personalmente creo que deberías estar tomando tus decisiones sobre argumentos técnicos, es decir, utilizar el análisis técnico para buscar esas oportunidades de compra o venta. Y luego está la otra parte, ¿no? Si eres inversor en criptoactivos, creo que tienes que utilizar un entorno macro y un entendimiento del por qué tiene valor, si es que crees que tiene valor, en una situación en la que la alternativa fiduciaria pues está demostrando una pérdida de capacidad adquisitiva abismal a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces son como dos escenarios muy distintos. A mí no me preocupan los movimientos de corto plazo cuando soy inversor. Habíamos tenido subidas espectaculares por parte de Bitcoin de más de un 150% el año pasado, desde los mínimos
del año pasado subió un 200 y pico por ciento. Hemos visto Solana, que habéis mencionado, subió un 550%. Por tanto, cuando hablamos de movimientos correctivos, siempre digo lo mismo, depende en qué contexto lo mires, ¿no? Claro, si hablas ha corregido un 17, suena una barbaridad. Entonces, si el activo viene de haber subido un 200%, pues un 17 ya no parece tan alarmante, ¿no? La cuestión aquí, cuando la gente se acerca al mundo de los criptoactivos, hay que comprarlo. Lo primero que yo les pregunto es, hay que comprarlo por qué y para qué. Es decir, si lo que buscas es una revalorización de corto plazo, tienes que estar súper pendiente de que no era el momento idóneo comprarlo a 48, 49.000, que estaba en una zona de resistencia. Hablábamos ahora ya de aspectos técnicos y que puede tener todavía recorrido a la baja, aunque como dices, pues el nivel que está alcanzando es un buen soporte. Si estás hablando de posicionamiento como una alternativa donde refugiarte del impacto de la inflación y de una masa monetaria que no hace más que crecer y crecer desde hace años en las monedas típicas como el dólar o el euro, pues no te cambia nada tu percepción de valor de Bitcoin, Ethereum o cualquier otro criptoactivo, a pesar de que hayamos tenido un arranque de año con correcciones que son abultadas, ¿no? Sí, yo aquí también, pero aprovechando que tenemos a Pablo, que es un gran experto en finanzas y en macro, y una de las cosas que te preguntaría un poco, porque el entorno macro es importante, ¿con qué correlaciones estamos viendo en este activo? Porque es verdad que hemos visto, una de las cosas que se debate mucho es, bueno, qué tipo de activo estamos, si esto aporta diversificación en una cartera, qué tipo de situaciones o datos macro impactan, por ejemplo, el tema de la liquidez. Hablábamos mucho. No sé un poco si nos puedes dar un poco tu visión, primero, bueno, de cómo ves la macro y cómo este activo, este mercado, qué correlaciones ves un poco que de alguna manera ha mostrado durante su historia. Bueno, yo creo que la situación macro se puede reducir de forma muy rápida, pero hay que hacerlo por regiones, no lo puedes hacer en un contexto global porque ya no hay una correlación tan alta en los ciclos económicos de Estados Unidos con China, con Japón o con Europa, y vemos realidades muy distintas, ¿no? En el plano europeo tenemos una recesión a las puertas, ya no crecemos. Llevamos 4 trimestres jugueteando con el menos 0,1 más 0,1, pero el neto es cero, que es lo que muestra la tasa interanual. Y a pesar de que el Banco Central Europeo dice que no va a haber recesión en Europa, lo cierto es que no crecemos nada desde hace ya un año y el riesgo de entrar en recesión es muy, muy elevado, ¿no? La realidad no tiene nada que ver en China, donde están con crecimientos del entorno del 5%, te puedes creer más o menos ese 5,2% del gobierno o restarle algunas décimas, pero bueno, en torno al 5%. Japón también está con crecimientos que no son nada espectaculares, pero es que llevan con una economía que no es nada espectacular 30 años, desde que pinchó la burbuja en el 89. Y luego tienes Estados Unidos, ¿no? Que es un poco la paradoja de una economía que parece que no le afectan las subidas de tasas de interés, la reducción del balance de QT, y yo creo que un porcentaje altísimo de la explicación de por qué no le afecta es porque el gobierno está llevando a cabo un gasto fiscal desde prácticamente la pandemia continuo, con independencia. O sea, anteriormente veíamos acciones por parte de los gobiernos con políticas expansivas para compensar crisis económicas severas. En Estados Unidos no, en Estados Unidos ves un gasto fiscal continuo con independencia del ciclo económico, y eso ha llevado a Estados Unidos a pasar pues de tener una deuda sobre el PIB, es que para que la gente nos entienda es cuánto se endeudan en función del tamaño de la economía, pues estaban en torno al 55-60% hace 2 décadas y ahora están al 130%. Evidentemente, cuando entiendes en qué se sustenta el crecimiento de la economía americana, ya no parece tan bueno, ¿no? En España tendríamos un caso muy evidente, que es cuando escuchas por parte de los responsables de gobierno decirte que España crece más que Alemania. Digo, ya, pero claro, tú tienes un 110% de deuda sobre el PIB y Alemania tiene menos del 90%. Si Alemania metiese en gasto fiscal, que para que nos entiendan los que nos escuchan, simplemente sería, por ejemplo, fomentar proyectos de infraestructura, es decir, llevar a cabo inversión con dinero público, te aseguro que Alemania crecería mucho más que nosotros. Por tanto, hablar de crecimiento sin tener en cuenta cómo financias ese crecimiento creo que es un error, ¿no? Y eso nos pone en una situación macro que preguntáis.
Europa está peor desde un punto de vista de tasa de crecimiento, pero está mejor desde un punto de vista de endeudamiento, al menos a nivel global, tomando todos los países de media. Estados Unidos mantiene el tipo en términos de crecimiento, pero con un coste enorme que es endeudándose, y lo hemos visto porque cada 6 meses el debate sobre el techo de deuda se convierte en una realidad, ¿no? Hay que dar patada hacia adelante, ya tienen 34 billones de endeudamiento y lo han ido incrementando a un ritmo sin precedentes durante los últimos 4 años. Eso liga muy bien con la situación de los criptoactivos, porque al final la gente lo que tiene que hacer es aterrizar. Cuando hablamos de endeudamiento, de deuda sobre el PIB, de 34 billones, es todo como un lenguaje que al ciudadano normal pues se le escapa, ¿no? Tradúceselo, dile, mira, lo que ha hecho Estados Unidos, que ha sido crear el 25% de todos los dólares que existen en tan solo año y medio, ha provocado unas presiones de inflación del 19%. Es decir, que lo que comprabas con $100 en enero del 2020, ahora necesitas casi $120 para comprar lo mismo. Eso no es ni más ni menos que pérdida de capacidad adquisitiva del dinero fiat. Y ha pasado con el euro, ha pasado con la libra, ha pasado con el yen, ha pasado con el yuan, ha pasado con todo. Con lo cual, dices, ¿cómo te afecta la liquidez? ¿Cómo te afecta la masa monetaria? Digo, la masa monetaria destruye capacidad adquisitiva, claro. Ese incremento destruye, con lo cual yo sí quiero activo que tenga una masa monetaria controlada, en este caso, por ejemplo, Bitcoin, ¿no? Y eso es el argumento que yo creo que hay que utilizar cuando defiendes inversiones en criptomonedas como Bitcoin a largo plazo, ¿no? Que es un activo que no tiene una masa monetaria que crece exponencialmente, como ha estado ocurriendo con las monedas fiat, ¿no? Y la liquidez ayuda, claro que ayuda, igual que ayuda a cualquier otro activo financiero. Cuando tú inundas de liquidez el mercado, pones en manos de los ciudadanos, en manos de los inversores, capacidad de compra, ¿no? Y compran bolsa, y compran inmobiliario, y compran bonos, y compran criptoactivos, y se meten en crowdfunding, y financian los IPOs, claro. Es decir, si tú estás regalando dinero al ciudadano, endeudándote, como ha hecho el Estado, que es una gran transferencia de riqueza, ¿cómo no vas a facilitar la repreciación o la subida del valor en los mercados de los activos financieros, ¿no? Y eso, evidentemente, también va a parar en una parte, en una porción, al mundo de las criptomonedas. En esto que, enlazando un poco con lo que contabas de la deuda, que es muy interesante, uno de los primeros, de las relaciones que se están viendo de alguna manera de impacto de un sector, del sector cripto al sector tradicional, es precisamente que las monedas estables, que se están convirtiendo en un activo que está de alguna manera generando un montón de compra de bonos del Tesoro americanos. Se estimaba un poco que a día de hoy es uno de los mayores compradores, incluso más que Alemania o más que algunos países europeos, de bonos del Tesoro americanos. ¿Esto qué impacto crees que puede tener también un poco que cripto se convierta en un comprador de deuda del Tesoro americano? Bueno, digamos que a mí no me tranquiliza, ¿no? Aquí existe, depende un poco de tu visión macro a largo plazo, ¿no? Hay personas que tienen, al menos para mí, todo mi respeto, y yo creo que el de la comunidad en general, como es Ray Dalio, ¿no? Una persona que atesora muchísimas décadas como gestor de un fondo macro y que tiene un gran conocimiento de los ciclos, la demografía, el impacto del endeudamiento, ha escrito un montón de libros sobre esto, y te viene a decir que, bueno, pues que Estados Unidos está en un momento muy delicado, que él lo que llama es la fase final, ¿no? De un imperio, donde se va a autodestruir de alguna manera porque en lugar de acudir de asimilar que hay que pasar por ciertas crisis para mantener ciertos equilibrios fiscales, está dispuesto a inmolarse con una deuda que no va a dejar de crecer. Y de momento está acertando, es lo que ha pasado los últimos 4 años. Si tú crees que esa situación es real, que ese riesgo existe, la primera pregunta que tendrías que hacerte es, ¿va a haber una gran crisis de deuda? ¿Va a haber un reseteo de la deuda en el mundo? Porque estamos hablando de que tenemos más de 300 trillones de dólares de deuda, es decir, para no jugar con trillones o billones en función si es dato estadounidense o europeo, llevémoslo en términos de PIB. Debemos 3,5 veces lo que producimos. Tenemos un 350% de deuda sobre el PIB global.
Eso quiere decir básicamente que vivimos muy por encima de nuestras posibilidades. El nivel de bienestar no es lo que genera nuestra economía, es lo que generamos endeudándonos en nuestra economía. Si crees que esto va a colapsar, que va a haber un problema serio, a mí que una stablecoin esté de alguna manera soportada o que tenga detrás como colateral un activo que puede experimentar un default o puede experimentar un reseteo, pues no es algo que me agrade, ¿no? Porque es la credibilidad de lo que tienes en balance lo que te permite mantener la paridad con el dólar. Entonces, a corto plazo no me preocupa en absoluto. Entiendo que además invierten en un activo que es muy seguro y que da una rentabilidad bastante elevada en este momento, pero a largo plazo, si esta tendencia fuese a más y a más y a más, creo que se podría convertir en un problema en cuanto a la credibilidad de las stablecoins que hayan optado por tener como colateral básicamente deuda del Estado, de la primera potencia del mundo, Estados Unidos, que en algún momento dejará de serlo. Sí, bueno, yo aquí diría, efectivamente, comparto un poco tu análisis, pero claro, como lo que están referenciando es el mismo activo, entiendo que ahí el riesgo, bueno, será para que tenga efectivamente ese criptodólar, pero parece similar, ¿no? Parece similar tener, bueno, bonos del tesoro, casi mejor tener, claro, que bonos que tenerlo en un banco comercial, diría. Bueno, digamos que es que si asumes este escenario final de que Estados Unidos, como pasó con el Imperio Británico y anteriormente con el Imperio Holandés y anteriormente con el Imperio Español y anteriormente el portugués, y así te puedes remontar hasta la época de los romanos, si te crees este ciclo que está más que demostrar la historia que es lo que ocurre o lo que suele ser normal, dices, bueno, pues el imperio estadounidense acabará y cuando acaba el imperio estadounidense una de las cosas que ocurre no es que acaba la hegemonía a nivel económico y militar, es que también la moneda de reserva del mundo deja de ser aquella que está de alguna manera emitida por el país que ostenta este puesto, ¿no? En su momento la libra era la moneda de referencia, igual que lo fue el florín o el escudo. Entonces, el dólar, dice, sí, sufriría el mismo destino. Digo, claro, si tienes un problema de crisis de deuda severo en la próxima década, lógicamente el dólar dejará de tener ese papel predominante en el comercio internacional y la gran pregunta es, ¿quién será, ¿no?, el sustituto de ese dólar? Claro, con cual en este caso entiendo que tendríamos un Bitcoin que valdría más dólares y en este caso Bitcoin sí que tendería, entiendo, a correlacionarse con el oro en ese sentido, ¿no? Porque eh, entiendo que en este caso de un dólar perdiéndose a un dólar fuerte, un poco por, si entendiendo un poco tu análisis, haría que Bitcoin se revalorizara menos, un dólar débil, entiendo, sobre todo viendo que siempre hablamos de Bitcoin en términos de dólares, entiendo que esto haría que el Bitcoin tomara más valor, ¿no? Y que incluso pudiera quizá, como este año ha demostrado, tener esa correlación con el oro. No sé qué piensas también de esa correlación este año en concreto más fuerte con el oro que con el Nasdaq. No sé si para ti eso tiene sentido o nos dice algo del activo. Bueno, yo creo que hay un punto ahí muy bueno. Por un lado, yo no espero que el dólar se hunda respecto a otras divisas, porque el daño, digamos, cuando tú percibes un potencial riesgo en la economía estadounidense, ese riesgo está emulado. Japón tiene un 264% de deuda sobre el PIB. China está haciendo crecer su endeudamiento de forma muy rápida. Europa, bueno, tienes países responsables fiscalmente como Alemania o algún país del norte, pero luego tienes Italia con un 140 y tantos, España un 110, bueno, Grecia ni hablar. Entonces dices, bueno, ¿qué moneda ves sustituta? Digo, dentro del mundo fiat, complicado. Y eso abre la expectativa a lo que tú dices. Podría ser una criptomoneda. ¿El problema cuál es? Digo, que uno de los requerimientos que le exiges a una moneda para convertirse en moneda refugio es la estabilidad. Y las criptomonedas no muestran estabilidad, tiene una volatilidad enorme, ¿no? Lo cual sí puedes comprar cosas con ellas, pero claro, como habéis comentado, ¿no?, si está bajando un 6% Ethereum, que te cuesten las cosas un 6% más, un 6% menos solamente en un día por la variación del tipo de cambio, pues no es algo que se pueda asimilar, ¿no? Sobre todo porque hay muchísimas industrias que su margen de beneficio es un 5% en la venta de un producto, con lo cual no puede ser. Entonces, dices, ¿qué debería ocurrir? Digo, deberíamos tener muchísima más estabilidad en el mundo cripto para poder llegar a soñar
con que esto se pueda convertir en una alternativa a nivel global a las monedas fiat que conocemos, ¿no? Luego, aparte de eso, evidentemente estaría el tema de cuánta emisión hay y no nos metamos en el tema de la regulación, ¿no? O sea, cuando hablamos de estas cosas, estamos poniendo en jaque un sistema de poder enorme, ¿no? Donde en este momento gobiernos y bancos centrales, los bancos centrales cada vez son más herramientas de los gobiernos, ¿no? Tienen el control absoluto del dinero, ¿no? Y ahí tienes el proyecto CDBCs. Dices, bueno, van a permitir que la gestión del mundo comercial, el pago, se haga en una moneda no regulada, donde no controlan ellos la emisión. Va a haber una auténtica guerra antes de que eso se permita, ¿no? Porque lo que dejas escapar de la tarta es demasiado grande. Entonces, tienes muchos problemas. Tienes problemas de volatilidad del propio activo, de credibilidad, de masa monetaria, del propio regulador que te va a poner todas las trabas del mundo para que eso pueda ocurrir. Yo no creo que sea algo que vayamos a ver en el corto o medio plazo. Creo que es algo que de pasaría en el muy largo plazo, y por el camino veremos todo tipo de situaciones. Cuando hablas del oro, el oro es distinto porque el oro tiene un track record. El oro tú puedes analizar lo que ha hecho el oro a lo largo de la historia, ¿no? Puedes ver qué hizo el oro en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial y en otras pandemias, y cuando había inflación del 18-20% y cuando había deflación, y cómo afectó a distintas áreas del mundo. Con lo cual, puedes experimentar análisis de correlación, situaciones de estrés, pero cuando te vas a las criptos no tienes nada de esto. Bitcoin tiene 12 años de vida, el resto mucho menos. No puedes hacer ejercicios porque en los últimos 12 años de vida, por ejemplo, en Estados Unidos, has vivido un bull market, como un endeudamiento crónico, no has visto más. Con lo cual es que te faltan muchísimas cosas para testar realmente cómo reacciona una criptomoneda a distintos escenarios, ¿no? ¿La correlación está cambiando? Sí, te doy toda la razón. Tuvimos un primer periodo, yo le llamaría como la era oscura, ¿no? Cuando te hablaban de las criptos o de Bitcoin y siempre era referenciado a lavado de dinero negro, narcotráfico, tráfico de armas, era como el activo oscuro, ¿no? Y de repente aquello empieza a tener, pues, con la aparición de otras criptomonedas empieza a tener mucha más transparencia, y entonces tuvimos un momento desde el 2018 que prácticamente las criptos se usaban como la punta de lanza del Nasdaq, ¿no? Decíamos que había una correlación enorme con el Nasdaq y anticipaban los movimientos del índice tecnológico. Y de repente, en los últimos meses hemos visto algo curioso, ¿no? Y es cuando deja de ser algo tan parecido al Nasdaq, que es, digamos, el índice con más volatilidad en Estados Unidos, y empieza a funcionar casi en sentido opuesto, ¿no? Y de ahí que la gente lo compare al oro ahora, ¿no? Es el activo defensivo. Las correlaciones cambian con los tiempos, dependen mucho del entorno en el que te mueves, ¿no? Pero, como digo, asimilar Bitcoin al oro es un poco atrevido, pero no porque no pueda ocurrir, sino simple y llanamente porque no hay historia para poder decir estos dos activos tienden a comportarse de esta manera en este tipo de entornos. Lo puedes decir del oro, pero no lo puedes decir todavía de las criptos. No tenemos suficiente muestra para hacer ese tipo de ejercicio. Pablo, has hablado de un endeudamiento masivo en todo el mundo al final, pero bueno, vamos a centrarnos en Estados Unidos. De una política de tipos que ha sido ahora expansionista en estos últimos tiempos desde el COVID, también de una liquidez excesiva, una creación. Has dicho, creo que que se han creado este año el 25% de los dólares que hay en el mundo. No, entre 2020 y 2021. Fue en año y medio se creó el 25% de los Año y medio. dólares, no ahora. Vale, en año y medio, perdón. Que me parece una locura. Entonces, ¿crees que habrá una depreciación importante del dólar a corto plazo? Algo que le podría venir bien a otros activos que están indexados, que se compran y venden en dólares, como puede ser también las criptos. Es que ha ocurrido, pero ha ocurrido con el activo real. ¿Por qué pensáis que en 2023 o en 2022 estábamos hablando de subidas del 20% del precio de la vivienda en Estados Unidos? Porque la compras en dólares, claro. Y cuando la gente dice, ¿cuándo voy a ver el efecto? Digo, si lo estás pagando, vas a hacer la compra. ¿No ves lo poco que compra tu dinero? ¿Cuál es el activo real? El pan, el aceite, la leche. Ese es el activo real. Las casas.
Y dices, ¿valen más o menos? Digo, valen mucho más. ¿Por qué valen mucho más? Digo, porque tu dinero vale mucho menos. Claro. Y entonces dices, ¿se ha producido que al aumentar esa masa monetaria de forma brutal, otros activos se hayan revalorizado? Digo, claro, lo que pasa es que no lo vemos como activos, lo vemos como bienes y servicios que consumimos. Digo, bueno, pero una casa es un activo, ¿no? Puede ser un sitio donde dejas tu dinero aparcado y lo puedes vender al cabo de 10 años mucho más caro. Bueno, pues es una forma, digamos, de luchar contra el efecto de la inflación. Entonces, si has tenido es decir, el activo real se ha convertido en la mejor demostración de cómo has destruido capacidad adquisitiva del dinero fiat. Dices, ¿podría pasar con las criptos? Digo, sí, claro que puede pasar con las criptos. De hecho, bueno, vivimos una corrección de casi un 73%, creo que fue en Bitcoin cuando llegó a 15.000 y pico, y lo tienes cerca de 40.000, ¿no? Y te ha pasado con otras criptomonedas también, en general. Solana llegó a caer creo que más de un 90% momentáneamente, ¿no? Y luego ha ido recuperando terreno a raíz del movimiento que hubo el año pasado. En general, yo te diría que todo activo, está el oro muy cerca de máximos históricos, en la zona de los 2050 más o menos. Todos los activos que de alguna manera están cotizados en dólares o en monedas que se han depreciado tanto, han tendido a subir. Tienes la bolsa americana en torno a máximos históricos otra vez. Y los resultados empresariales, se espera un beneficio neto, el más bajo de los últimos 3 años de las compañías para este cuarto trimestre de 2023. O sea, no ha subido por fundamentales, ha subido por otro motivo. Digo, bueno, sí, está subiendo porque el estímulo monetario que has volcado y las ayudas que has volcado tienen un efecto de cola, de viento de cola, que todavía están presentes, ¿no? Y que te han ayudado a venir aquí. ¿Qué sentido tendría si no que las bolsas europeas en las puertas de una recesión, el DAX esté cerca de máximos históricos? No tendría sentido. Con lo cual, sí lo hemos visto. Ahora la pregunta es, ¿vamos a seguir viéndolo? Digo, hombre, pues probablemente en este momento no se está ampliando ya la masa monetaria como antes, sino que se está intentando reducir por el exceso enorme que hubo. Pero algunas malas lenguas te dicen que a eso le quedan 2 meses porque en Estados Unidos la facilidad de repo inverso se está agotando y cuando eso se agote, la Reserva Federal va a tener que empezar otra vez a no mantener el programa de QT o Quantitative Tightening. Está expresa de su propio juego, ¿no? Y entonces tendrá que inyectar liquidez para evitar un problema como el que hubo en 2019. Y la gran pregunta es, ¿y si hay inflación? Entonces, ¿qué va a decir? Digo, no lo sé, pero desde luego el día 2 de diciembre de 2023 te dijo que no estaban ni muchísimo menos hablando de bajadas de tipos o planteándose eso, y el día 13 de diciembre, o sea, 12 días después, te dijeron que estaban ya planificando el orden de las bajadas de tipos y te dijeron que iba a haber 3 en 2024, 3 recortes de tipos. Y dices, ¿qué pasa en esos 12 días? Digo, pues que se empieza a disparar el spread del tipo de la Fed respecto al tipo de la renta fija, y porque has pasado de 2,4 billones de repos inversos a 0,6 y lo están viendo venir. Van a tener otra vez un problema como en 2019. Entonces, estas cosas que la gente no controla, en el fondo es lo que mueve en buena parte ese espíritu alcista de las bolsas, vienen otra vez a echarnos una mano, van a soltar más liquidez al sistema. Otra cosa es si eso genera o no luego presiones de inflación y volvemos a tener un problema similar al que ya hemos experimentado. Sí, yo aquí en este sentido también, con esa conversación muy interesante además de temas de tipos, fíjate que el análisis un poco, si entendemos que hay una especie de tipo de interés oficial en cripto, que sería de alguna manera el interés que más volumen tiene dentro de las monedas estables, en una primera etapa vimos un entorno donde los tipos estaban muy altos, teníamos un entorno de tipos cero, esa etapa que vivimos, y donde realmente había mucha gente que decidía de alguna manera un montón de liquidez que vino al mundo cripto para obtener rentabilidades del 10 al 15%. Luego hemos vivido una época con la caída del mercado donde ha habido mucha menos demanda de apalancamiento o de financiación, y entonces los tipos de interés de repente bajaron mucho en cripto y subieron en real. De hecho, hay un artículo muy bueno que explica un poco cómo de alguna manera cripto en este sentido compensa un poco.
Entonces, bueno, yo creo que esta previsible bajada de tipos, que parece que nos anuncian con lo que contabas, debería volver a un entorno donde el mejor tipo de interés se pagará en cripto. Porque parece que estamos volviendo a esa dinámica donde hay mucho interés por este tipo de activos, no tanto por Bitcoin, sino por otros activos que son más startups de cripto, y donde quizá haya más demanda de liquidez o se pague más por esos activos. No sé también cómo ves un poco este tipo de arbitraje entre tipos en el entorno cripto y tipos en el entorno tradicional, porque yo creo que la liquidez también, desde luego, va a tener desde luego una propuesta. En este caso, si los tipos bajan, volvería a ser un entorno cripto donde quizá habría un incentivo a dejar liquidez. Desde luego, en esta caída de mercado cripto ha sido al revés. O sea, los tipos de interés los teníamos en el mundo real y en cripto había mucha moneda estable, pero nadie quería préstamos. Bueno, el efecto FOMO existe también en el mundo cripto, como es lógico, ¿no? Cuando se produce un movimiento adverso en términos de cotización en este tipo de activos, el interés decae muchísimo, ¿no? Porque hay gente que entiende muy bien la industria y que ve un potencial futuro muy grande y ese aprovecha esas correcciones para entrar e invertir a largo plazo, pero luego hay mucha gente que se deja llevar por las ganancias del propio momento que tiene la tendencia. Cuando el momento es positivo, que es cuanto más sube, pues más cómodo se siente entrando a este mercado, y cuando el mercado cae, aunque la oportunidad probablemente es mucho mejor, no siente la tentación, ¿no? No ve ninguna prisa a la hora de invertir. Con lo cual, que hayamos tenido un entorno donde había muy poquito interés por ese tipo de producto, a mí me parece que tiene bastante sentido, y cuanto más suba, más interés habrá. Los inversores somos los consumidores más absurdos que existen, ¿no? Porque cualquiera va a Black Friday porque hay ofertas, o va a las rebajas porque hay ofertas. Y cuando está muy caro, pues te alejas del producto porque ves que no es una oportunidad, ¿no? Bueno, el mundo de las inversiones es al revés, ¿no? Si la bolsa hace máximos históricos, estás como loco por comprarla, y si la bolsa corrige un 50%, nadie quiere tocarla. Por eso digo que ese efecto FOMO existe también y se da en el mercado criptoactivos. Y luego el tema de interés, bueno, tú lo has dicho, ¿no? Dice, hay muchas criptomonedas que tienen detrás, es una startup, al fin y al cabo, es un proyecto que no sabes cómo va a terminar. Tú, cuando haces crowdfunding, lo primero que te dicen es, si vas a invertir en startups, diversifica muchísimo tu cartera, porque probablemente el 80% no va a salir bien. Una te va a salir neutra, y la que te salga bien te va a compensar con creces todo lo que pierdas en las otras. ¿Por qué digo esto? Pues porque si una startup tiene de manera, digamos, en el ADN mucho más riesgo que otro tipo de inversiones, dices, bueno, ¿deberías exigirle un retorno al mundo cripto mayor? Digo, sí, yo creo que sí. Otra cosa es cuando hablamos de los stablecoins, dices, pero claro que en principio deberías tener a mayor riesgo. Tú cuando vas a comprar deuda basura, lo que llamamos high yield, les exiges muchos puntos porcentuales por encima del bono estadounidense. Y dices, ¿por qué? Porque cuando las cosas se ponen feas, no te devuelven tu dinero, ¿eh? Puede haber un default. Entonces, claro, lo compensas con un tipo de interés muy alto. En el mundo cripto tendría que ocurrir lo mismo. Tienes los activos que no son stablecoins deberían pagar un tipo de interés mucho más alto para atraer el interés del inversor, y en las stablecoins ya es un juego de cuánto obtengo, pues lo mismo que estamos viendo con los fondos monetarios y los depósitos de los bancos, ¿no? Cuánto obtengo comprando directamente la letra del tesoro a 3 meses o a 6 meses respecto a cuánto me paga otro tipo de inversiones que a lo mejor tienen ese colateral, ¿no? Pero vas buscando un margen de intermediación pequeñito o de diferenciación pequeñito, ¿no? Y ahí sí estaría muy ligado al nivel de tipo de interés oficial. Por tanto, en las stablecoins, lo que te ofrezcan de tipo de interés, si tienen colateralizado todo ese dinero en deuda pública estadounidense, debería estar muy parejo a lo que ofrece esa deuda pública. O no te lo van a comprar, te van a comprar directamente el activo que ofrece mejor rentabilidad. Nos hemos quedado ya sin tiempo. Muchísimas gracias a ambos. Pablo Gil, creador de contenido de IG, trader profesional. También Jesús Pérez, como cada martes, fundador de Criptoplaza. Un gustazo de análisis. Nos quedamos igual con un poquito de mal cuerpo por la que se puede venir.
Pero nada, también es necesario, ¿no?, dar un toque de realidad, así que muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Jesús. Bueno. Un gustazo. Encantado. Vamos a hablar un poquito de marketing, de comunicación en el ecosistema cripto, no solo ecosistema cripto, sino Web3 en general, o como dice Silvia Mogas, experta en marketing digital, pues también Web 2.5, ¿verdad? Me hablabas antes de este concepto, Silvia. Bueno, sí, vamos por partes. Era ya para entrar en faena. A fondo, ¿no? ¿Qué tal? Lo primero, buenas tardes, es Buenas verdad. tardes. Como llevamos un rato aquí hablando fuera, pues Sí. es verdad que ni te he saludado. Bueno, lo primero, cuéntanos, o sea, me interesa mucho, lo he dicho en la portada, este paso de la Web 2 a la Web 3, cómo se efectúa, cómo hay que enfocarlo desde el punto de vista de una empresa, por ejemplo, y qué beneficios te trae al final pues Web 3, blockchain, entre otras tecnologías. Uy, muchas preguntas. Sí. Empezaremos. A ver, aquí nos encontramos que, bueno, si queremos una adopción de la Web3, la tenemos que acercar al público general. Y para hacer esta adopción tenemos que hacer las barreras de entrada sean más pequeñas o eliminarlas. Y aquí empieza con, por ejemplo, a nivel de comunicación, ¿no? Cuando tú comunicas a tu público general sobre cripto, ya se suenan alarmas porque tienen una mala connotación. Cuando dices NFT ya no sabes qué estás diciendo. Wallet, blockchain, son palabrejos que las personas que no están en el sector no las entienden. Para ellos es ciencia ficción, no las entienden, tienen mucha desconfianza porque además la cripto, por mala suerte, pues han pasado muchas cositas, ¿no?, estos años. Y por empezar, una Web 2.5 empezaría con una comunicación de cuando sale un producto, no comunicar que es un NFT, sino decir que es un activo digital, depende del proyecto, ¿no?, un BIP, o para adaptar al vocabulario al público final. Luego también tenemos que una barrera de entrada muy evidente es la user experience, la usabilidad. Aquí nos encontramos también que se hacen productos muy pensados para un público Web3 que lo entiende perfectamente. Haces el login a través de tu wallet, pero claro, una persona que no tiene ni wallet, no sabe nada, para él es muy complicado. Eso me ha pasado mucho, la verdad. Sí. Las barreras de entradas tecnológicas que al final pues es como para un público que tiene que tiene que haber aprendido ya de casa ciertas Claro. cosas tecnológicas que igual un público general no tiene. Claro. Y abrir un wallet, hacer un wallet tiene sus pasos, ¿no? Y tiene responsabilidad al final. Porque Que también recae tienes sobre ti, además. Claro, y esto se tiene que comunicar. Sí. Señores, que si pierdes las claves, vas a perder el acceso. Y hay dinero a veces. Sí. Con lo que se hace esto muchas veces ahora a través de un email. A través de un email se crea el wallet, es decir, el usuario entra, se conecta a través de su email, activa el email y la wallet se crea dentro de la plataforma. Es decir, la propia plataforma se vuelve el custodio de ese wallet. En vez de ser el mismo que lo custodia y que le recaiga la responsabilidad. Bueno, para un público generalista esto es bueno. Para Sí. el clásico inversor de cripto, pues no le parecerá tan bien al final no ser el custodio de sus propias criptos, ¿no? Claro, aquí es cuando yo hablo con proyectos, ¿no? Empezando, tenemos que tener muy claro quién es nuestro público objetivo. Si vamos a un público objetivo 100% cripto, pues vamos 100% cripto. No hace falta que tengamos el mail login. Pero si queremos llegar a un público más generalista o a mayor número de personas, porque, a ver, porcentajes, no es el porcentaje, pero es mucho menor el porcentaje de la sociedad que está en Web3 que toda la sociedad en conjunto. Con lo que si estamos buscando otro proyecto que abarque este público, necesitaremos un login para que les facilite poder entrar. Aprovechando que estamos en enero, se ha terminado un año que al final ha sido muy positivo para el ecosistema cripto. Empezó no siéndolo no tanto. Sí. Empezó Bitcoin, por ejemplo, en 16.000, ha terminado en el entorno de los 40K. Entonces, ¿qué esperas de este año? Tendencias un poco de, pues, en cuanto a marketing en la Web3, en el ecosistema cripto. Lo que hablábamos esta mañana. Hay cosas que pienso yo, hay cosas que también he visto en Davos que han dicho que es la tendencia que vendrá, ¿no?
A nivel político, ¿no? Por ejemplo, en Japón han abierto una oficina Web3. Se dice que habrán más países que van a abrir oficinas Web3 para facilitar esa adopción. También creo y firmemente, porque trabajo en esto casi mi 100%, es que las empresas van a adoptar la Web3. Ya se ha hecho mucho trabajo y hay muchas empresas que ya están experimentando y están haciendo cositas, ¿no? Y aquí se pueden hacer un montón de posibilidades y se abren muchos abanicos. ¿Qué más veo? Tokenización de activos. También, evidentemente, la tokenización de activos va a seguir emergiendo. Y, bueno, y la legislación, que al final estamos esperándolo todos. Un poco más de saber qué vendrá y para tener más seguridad, ¿no? Sobre tenemos todo. MiCA a la puerta de la esquina, claro. Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea. Sí. Has dicho adopción Web3 por parte de las empresas de una forma más amplia que hasta ahora. ¿Cómo? Porque, claro, hay empresas que aceptarán, por ejemplo, Mastercard, tal, que pueden aceptar pagos en cripto. Hay pero empresas que, por ejemplo, no estén dentro del mundo financiero como tal, ¿cómo se adopta la Web3? Vale, esto lo decimos siempre, ¿no? La blockchain es una tecnología, no todo el mundo la necesita, no todos los proyectos lo tienen que hacer todo. Es decir, aquí cogemos el proyecto, miramos un poco cuál es la visión actual del proyecto, dónde se quiere llegar y cómo nos puede beneficiar la Web3, qué plus nos va a dar. Estamos buscando más retención de usuarios, estamos buscando pues tener más revenue streams, depende de dónde queramos ir, ¿no? Y maneras de adoptar la Web3, una muy sencillita es aceptar, con una tecnología que se llama On and Off Ramp, aceptar métodos de pago fiat y cripto. Y al final poder hacerlo esto de manera fácil. Imagínate ir a un hotel y poder pagar con tu cripto tranquilamente. O sea, en qué momentos es bastante bueno, claro. Que eso depende, ¿no? Un poco de la cotización al final. Estás ahí. Es que nos queda poco tiempo. Estoy aquí como con unas prisas tremendas. También te quería preguntar, por ejemplo, al final, no solo la publicidad de empresas cripto, pero los formatos de comunicación son muy distintos en el ecosistema cripto. Los medios generalistas, a no ser que haya un FTX, a no ser que haya un Binance recibiendo una multa por parte de la SEC millonaria, no te tocan el tema cripto. Entonces, al final, el inversor, el consumidor de información cripto suele ser por Telegram, por Twitter, por este tipo de vías. ¿Cómo lo haces? ¿Qué vías buscas tú para comunicarte tal vez con...? Depende del proyecto. Doy clases de marketing. Mira, ya que estamos... Cuando doy clases de marketing... Spam. Es que me ha venido a la cabeza lo que le digo a mis alumnos, ¿no? Les digo siempre a los alumnos, busca dónde está tu cliente. No está en todos lados. Porque yo soy muy fan de decir una estrategia 360 grados, sí. Pero no lo uses todo, usa dónde está tu cliente. Te encontrarás un cliente más de gaming que usará más Twitch, por ejemplo. Pues vamos a enfocarnos a Twitch, ¿no? Para un criptoinversor, depende del proyecto, te lo vas a encontrar más en Twitter, te lo vas a encontrar más en Discord, pero no todos están en todos estos sitios. Hay grupos de Telegram que sí que son más privados y hay grupos que no son ni estos, que se encuentran más del boca a boca y tienes que encontrar estos. Pues hay que buscar las formas y nos hemos quedado sin tiempo, lo siento muchísimo. Silvia. No te preocupes, para nada. Así que nada, a buscar las formas de comunicar de la mejor manera posible. Silvia Mogas, experta en marketing digital centrado en Web3 y en esa Web 2.5. Me gusta mucho el concepto. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti, muchas gracias. Y nosotros volvemos mañana a la misma hora, 2 de la tarde, 1 en Canarias. Pasen muy buena tarde a todos. Adiós.